Hola, ¿cómo están? El día de hoy, junto con mis compañeras, vamos a exponerles sobre el sistema nervioso autónomo y a continuación voy a dejar que las siguientes expositoras se presenten. Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludar a cada uno de ustedes. Mi nombre es Karen Gabriela Chacoyo Choque de la Facultad UDABOL de la carrera Medicina. Les dejo con mi compañera. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Helen Flores Torres. Soy de la Facultad UDABOL, de la carrera Medicina. Mi compañero va a continuar. Hola a todos, mi nombre es Ángela Carla Jiménez Villegas, pertenezco a la Universidad de Aquino Bolivia Udabol, me encuentro en el segundo semestre de la carrera de medicina. Para comenzar la disertación, le cedo la palabra a mi compañera Karen. Bueno, el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo difiere el sistema nervioso somático o de la vida de relación. Controla los órganos destinados a la nutrición, ejerciendo la actividad que escapa casi integralmente al control de la voluntad y de la conciencia. Además, dispone de centros y vías nerviosas propias con los troncos simpáticos. Los centros autónomos del sistema nervioso central se localizan desde el diencéfalo hasta la extremidad inferior de la médula espinal. Centro autónomos del diencéfalo ubicados en el hipoblasto y en el tálamo. Centros hipoplasmáticos constituye el más importante de los centros autónomos. Se dispone alrededor del tercer ventrículo con una zona periventricular, una zona medial más importante con numerosos centros al núcleo supraóptico, una zona lateral en contacto con el tracto óptico. Centros talámicos ocupan el núcleo medio del tálamo y prolongan hacia arriba. El plano medial de la región subtalámica, centros corticales. Si bien se discute su existencia, los dolores viscerales son conscientes de las emociones y hacen llorar. En los centros autónomos del tronco encéfalo, corresponden al sistema nervioso parasimpático, regulan las actividades del músculo liso y las vísceras y glándulas de la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen. Estos núcleos parasimpáticos se denominan hipotálamo con sus núcleos vista medial, como podemos ver en la imagen. Los núcleos parasimpáticos se denominan el núcleo dorsal del vago, se extiende desde la unión bulboprotuberancia hasta la deducción de de la pirámide en el piso del cuarto ventrículo. El núcleo salival inferior está localizado en el extremo inferior del núcleo salivar superior y el núcleo salivar superior se encuentra en la formación reticular del núcleo ambiguo. El núcleo lagrimal está por encima del núcleo salivar superior. Sus fibras se incorporan al nervio facial, según luego al nervio petroso mayor. El núcleo visceral del nervio oculomotor se encuentra alrededor del núcleo del nervio oculomotor en la porción superior del mesencéfalo. Los centros autónomos de la médula espinal. Estos centros son simpáticos o parasimpáticos. Los cuerpos de las neuronas que corresponden a estos centros están ubicados en el asta lateral de la médula espinal, asta interventricular, fundamental importancia del centro cilioespinal del Burger, dilatador de la pupila, situado entre la C8 y la T2, los centros respiratorios de la T3 a la T5 y los centros esplánticos abdominales que se encuentran de la T6 a la T12.
La porción simpática. En la porción simpática corresponde al componente periférico del sistema nervioso vegetativo y dentro de él al simpático en particular. Está compuesto por fibras preganglionar, ganglio, fibra postganglionar y órganos efectos. El tronco simpático. Em, las vías simpáticas eferentes, como podemos ver, está la primera neurona preganglionar, que es la mielinización, se encuentra en los centros vegetativos simpáticos de la médula espinal. Y la segunda neurona postganglionar em, es diferente para las fibras con destino somático, secreción sudoparal. Siguiente. En las vías simpáticas aferentes o sensitivas. En las vías cortas van de la víscera al ganglio periférica donde su cuerpo celular envía el impulso nervioso hacia centros de fibras motoras. Y en las vías largas llegan al tronco simpático después de haber hecho conexión en los ganglios periféricos a visceral el ganglio del tronco simpático, que esos llegan al nervio espinal. El tronco simpático ganglionar lateroposteral, el el nervo ganglionario situado en cada lado de la columna vertebral desde la base del cráneo hasta el coxis, sus diferentes segmentos cervicales, torácicos y lumbar y sacro, se estudian también los plexos eh, pers- periversales formados por sus ramas. El tronco simpático cervical. Aquí podemos ver una de las distribuciones. eh, Siguiente, siguiente, por favor. Vamos viendo en las imágenes. Y a continuación va a seguir mi compañera. Continuando con el tema, relaciones. Está situada en el espacio retroestileo, ligeramente oblicuo hacia abajo y lateralmente. Su polo inferior excede a menudo la región hacia abajo. Está aplicada atrás contra la hoja prevertebral de la fascia cervical que lo separa de los músculos largo del cuello y recto anterior de la cabeza. Adelante de las tres primeras apófisis transversas cervicales es lateral a la pared faríngea y a los tabiques sagitales posteriores y medial a la mastoides, tapizado por el vientre posterior del músculo digástrico acompa- acompaflado por la arteria occipital. Se encuentra separado de la pared anterior del espacio músculos estileos y aleta de la faringe por nervios y vasos de la región retroestilea. La distribución. Nervio carotídeo interno. Es un ramo voluminoso que llega a la arteria carótida interna y se divide para formar el plexo carótido interno. Este plexo sigue a la arteria en su trayecto intrapetroso y en el seno cavernoso. Termina por ramos periarteriales alrededor de la arteria oftálmica y ramos cerebrales de la carótida interna. Durante su trayecto, el plexo carotídeo interno da nervios carotidiopánicos. Comunicación en el plexo timpánico proviene del nervio glosofaringeo, el nervio petroso profundo que forma parte del nervio del conducto pterigoideo, la raíz simpática del ganglio ciliar para la inervación isidodilatadora y el nervio pineal para la glándula pineal.
Usamos comunicantes para los nervios retroestileos. Además de los filetes directos para el nervio vago y el nervio hipogloso, el ganglio cervical superior envía el nervio yugular de Arnold para el ganglio superior del vago y un ramo para el ganglio inferior del glosofaringeo. Ramos comunicantes. Para los tres primeros nervios cervicales tenemos ramos vertebrales, ramos anteriores, ramos internos viscerales y ramos interganglionales. Los ramos comunicantes para los tres primeros posteriores por el cuerpo de la segunda y tercera vértebra cervical y hay veces por la cuarta. Los ramos anteriores para las arterias carótidas y por las ramas de la carótida externa y por último, por los glomus carótido dan origen al nervio carótido externo. Ramos internos viscerales, destinados al plexo faríngeo, a la laringe, ramos laringeo-faringeos, al esófago y finalmente al corazón. Nervio cardíaco cervical superior del simpático, ramo interganglionar. Parte del polo inferior del ganglio cervical superior hacia el ganglio cervical medio. Y como aquí podemos ver, aquí está la vista lateral derecha esquemática de los nervios y de los vasos en el espacio retroestileo. Y también los ramos del ganglio simpático cervical superior derecho. Siguiente. Ganglio cervical medio. Situación y relación. El tronco simpático cervical es fino y vertical, se sitúa en el plano posterior de la región carótida, entre el escalaneo anterior y el largo del cuello. El ganglio medio representa la fusión de los ganglios entre C5 y C6. Es un ganglio inconstante cuando existe, se le encuentra a la altura de la arteria tiroidea inferior, cerca de su arco donde cruza la cara anterior del tronco simpático. Como ahí podemos ver anterior y posterior. Siguiente. Ganglio cervical inferior. Cuando el ganglio cervical inferior está aislado, representa una forma variable, redondeada u oblongada, o similunar de concavidad dirigida hacia arriba y lateral, abrazando la cara posterior y medial del comienzo del trayecto de la arteria vertebral. El volumen del ganglio aislado es variable, pero siempre pequeño. No excede una longitud de unos 15 a 20 milímetros y un ancho de 7 a 11 milímetros. Corresponde a la función de los ganglios C7 y C8. Está conectado con el ganglio medio por fibras que se extienden de uno al otro y abrazan como una asa a la arteria subclavia, formando al asa subclavia. Siguiente. Ganglio estrellado, cervicotorácico. Constituye la masa común del ganglio cervical inferior y del primer ganglio torácico, que tiene la forma de un cono con base superior prolongada hacia abajo por el ramo interganglionar del simpático torácico. Numerosas conexiones que se unen entre dos ensanchamientos alrededor de la arteria vertebral que se insinúa entre ellos. El ganglio cervicotorácico debe su nombre estrellado a los ramos que se originan de él, dándole forma de estrella. Límites. Están determinados por las paredes de las fosas suprarretropleural. Relaciones a distancias. El ganglio estrellado se encuentra oculto profundamente detrás por los músculos trapecio y elevador de la escápula, como ahí podemos ver. Parte sagital para mediano derecho que pasa por la cúpula pleural. Y ahí podemos ver algunas partes de la imagen. Siguiente. Distribución. Se distinguen cuatro grupos de ramos comunicantes del plexo braquial. Se disponen en un plexo superficial para las cinco raíces del plexo braquial. Se originan directamente del ganglio y un plano profundo constituido por ramos que se desprenden del nervio vertebral y determinan en cada raíz del plexo. Son constantes para C5, C6 y C7. Ramos laterales o vasculares.
para la arteria subclavia y sus colaterales extendiéndose hasta la porción inicial de la arteria axilar, nervio vertebral. Es un ramo ascendente que nace del ganglio estrellado por varias raíces acompañada a la arteria vertebral en su trayecto, ramificándose y formando a su alrededor un plexo que se continúa con las ramas de la arteria. Ramos descendentes. El asa subclavia que contiene fibras de la vía iridodilatadora del ojo. Un ramo comunicante para el nervio vago y otro para el nervio frénico. El nervio cardíaco cervical inferior, filetes para el esófago y la cápsula pleural. Siguiente. Y como aquí podemos ver, está una vista anterior de los nervios cervicales del plexo cervical o plexo braquial. Aquí hay algunas partes que están de los cuerpos vertebrales y la pared anterior de los fenómenos intervertebrales. Siguiente. Y mi compañera va a continuar con el tema. Yo hoy les voy a hablar sobre el tronco simpático torácico. El tronco simpático torácico se extiende desde el ganglio estrellado por arriba hasta su travesía diafragmática por debajo, desde donde se continúa en el abdomen por el simpático lumbar. Este se presenta en forma de un cordón fino y aplanado, interrumpido en la mitad de cada vértebra por un ganglio aplanado, de forma variable. Su calibre disminuye a partir del séptimo ganglio con el origen de los nervios esplácnicos y el último ganglio torácico a menudo está fusionado con el primer ganglio lumbar. Como podemos ver aquí en la imagen, un ejemplo del tronco simpático torácico. A continuación, pues tenemos las partes en una manera, pues, por decirlo así, un poco más amplia. El tronco simpático torácico es laterovertebral, está situado algo delante de las articulaciones costovertebrales y sigue la curvatura torácica concava hacia adelante. Este también es fijo y está adosado al esqueleto por la pleura parietal y conectado atrás con los nervios intercostales por los ramos comunicantes. Está en relación lateralmente con la pleura parietal, de la que se encuentra separado por gracias a la fascia endotorácica, y ambas lo separan de la cavidad pleural y del pulmón, medialmente con los cuerpos vertebrales y los discos invertebrales. En la concavidad del cuerpo vertebral pasan los vasos intercostales situados mediante y detrás del tronco simpático. Las venas intercostales terminan adelante y mediales al tronco, y en la vena acigos a la derecha y en las venas hemaacigos y hemaacigos accesoria a la izquierda, y atrás con el extremo posterior de los espacios intercostales y su contenido. Su distribución se distribuye en ramos comunicantes, que estos están destinados a los nervios intercostales. Emergen de la parte lateral de los ganglios. El nervio intercostal recibe sus ramos comunicantes del tronco situado debajo de él. Estos se dirigen de abajo hacia arriba y de medial a lateral, pues también pueden recibir un ramo del segmento suprayacente. Los ramos viscerales y vasculares. Estos van al pulmón, o sea, al plexo pulmonar, al esófago y a la aorta. Estos últimos inervan este vaso y participan también en la constitución del plexo cardíaco. Los ramos abdominales o nervios explánicos torácicos. Los nervios explánicos mayor y menor son nervios que se originan en el tórax y atraviesan el diafragma e inervan órganos abdominales. El nervio explánico inferior es inconstante. Estos se subdividen en nervio esplánico mayor, menor y el IMO. El esplánico mayor se origina de los ganglios séptimo, octavo y noveno del tronco adyacente por raíces dirigidas hacia abajo, y medialmente su reunión es a veces marcada por el ganglio torácico esplácnico, o muchas veces también se lo dice de Lobstein. El nervio así constituido se aproxima a la línea mediana en contacto con las vértebras para volverse
prevertebral. También atraviesa el diafragma y se acoda medialmente y termina en el asta lateral del ganglio celíaco. En el tórax, este está cubierto por la pleura parietal sin adherirse a ella y luego se sitúa en el mediastino posterior delante de la columna vertebral y de los vasos intercostales, lateral a la aorta, al esófago, a las venas acigos y al conducto torácico. Si lo vemos desde anatomía, desde un punto de vista funcional, o como se le dice anatomía funcional, pues por los ramos comunicantes, se divide en tres ramos comunicantes intercostales, vasculares y viscerales. Los comunicantes intercostales, pues el tronco simpático torácico asegura funciones vasomotoras y pilomotoras y sudoríparas de topografía metamérica. Por los ramos vasculares, pues en la parte superior proporciona fibras que ascienden y pertenecen a la vía iridomotora, cuyo centro se encuentra en el tercer mielómero dorsal, y otras fibras destinadas al miembro superior que pasan por el ganglio estrellado. Y por los ramos viscerales proporciona al plexo celíaco fibras preganglionares y a la suprarrenal fibras también preganglionares que penetran en la glándula sin ganglio interpuesto, lo que confiere a la médula suprarrenal el valor de una fibra postganglionar de naturaleza química. En el ser vivo, el tronco simpático torácico se aborda en su parte superior para tratar ciertos síndromes vasomotores del miembro superior y en su parte inferior con vistas a la esplancnicectomía torácica o toracolumbar bilateral, antes puesta a la hipertensión arterial. El esplácnico abdominal puede ser objeto de una infiltración anestésica, esto se lo hace por vía posterolateral, o de una acción quirúrgica por vía lumbar alta, destinadas a combatir varios síndromes abdominales, por ejemplo, la pancreatitis crónica, el megacolon o las atonías, posvagotomías, etc. El tronco simpático lumbar pues se extiende desde el diafragma arriba hasta el promontorio. Este está constituido por un cordón delgado que presenta ganglios bastante voluminosos. Estos son 5, pero normalmente el primero está fusionado con el 12º torácico y el quinto con el primer ganglio sacro. Estos ganglios son fusiformes y bien individualizados. El tronco se inclina medialmente luego de su travesía diafragmática, también permanece anterolateral y sigue la lordosis lumbar, convexa hacia adelante. Transcurre entre los pilares del diafragma medialmente y adelante, y el músculo pasa lateralmente y atrás. Este está en relación atrás y medial con las vértebras y los discos invertebrales. En la concavidad del cuerpo vertebral transcurren las arterias y las venas lumbares. Atrás y lateral con la fascia que recubre al músculo iliopsoas y con el tejido de la celda lumbar que cubre esta fascia. Adelante con la vena cava inferior a la derecha y el peritoneo a la izquierda. De cada lado está la aorta por delante y medial al tronco simpático. Y el tronco simpático lumbar está cruzado por la arteria renal. En su parte inferior, ambos troncos están cruzados por los vasos ilíacos comunes. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo están cruzados. Su distribución se distribuye en 3 tipos de ramos, que son los comunicantes del plexo lumbar, los ramos óseos, musculares y vasculares, y los viscerales. Los comunicantes del plexo lumbar están dirigidos hacia atrás y penetran en los forámenes osteofibrosos del músculo psoas para llegar al ramo anterior de los nervios lumbares. Los óseos musculares y vasculares, estos rodean la aorta y descienden por el plexo periarterial sobre vasos ilíacos. Y por último, los viscerales, que estos mayormente los estudiaremos cuando veamos los plexos viscerales. Anatomía, desde un punto de vista de anatomía funcional, pues por sus ramos comunicantes y se dividen en vasculares también.
En los ramos comunicantes, el simpático lumbar proporciona fibras vegetativas a los nervios de la pared abdominal y sobre todo del plano anteromedial del miembro inferior, por el nervio femoral y el nervio obturador. Por sus ramos vasculares, comanda la vasomotricidad del miembro inferior y la pelvis. En el ser vivo se han practicado la infiltración anestésica por vía posterolateral o la sección quirúrgica por vía lumbar posteromedial, que esencialmente son para mejorar la circulación venosa y sobre todo arterial del miembro inferior correspondiente. Los plexos prevertebrales son conjuntos nerviosos vegetativos, a veces enriquecidos por fibras somáticas en los cuales los dos sistemas simpático y parasimpático se reúnen y se entremezclan para dar origen a los nervios viscerales propiamente dichos que acompañan en general a las arterias viscerales. Estos plexos se encuentran en toda la extensión del cuello y del tronco y corresponden a todos los órganos de la vida vegetativa. Por eso se describirán con los órganos correspondientes: el plexo faríngeo, el plexo cardíaco y el pulmonar. El plexo celíaco solar es una formación impar, mediana y paramediana que está organizada alrededor de la aorta abdominal, que comprende 6 ganglios nerviosos, ramos aferentes y eferentes ganglios. Hay 3 de cada lado, que son los ganglios celíacos, los mesentéricos superiores y los ganglios aórticos renales. El plexo hipogástrico superior es una lámina aplanada formada por ramas paralelas y adosadas, a veces fenestrada y organizada en un plexo extendido o plexo interiliaco. Desciende adelante y luego a la derecha de la aorta. Es un nervio derecho, impar y paramediano que está constituido por ramos preaórticos precedentes del plexo cefálico, por filetes originados del plexo mesentérico inferior y por ramos viscerales nacidos en los ganglios lumbares. Este es retroperitoneal y es ligeramente oblicuo a la derecha. Este también cruza la arteria ilíaca común izquierda y la vena ilíaca común. A veces está oculto medialmente por la raíz primaria mediana del mesocolon sigmoide. El nervio presacro, que da solo algunas colaterales en el mesocolon sigmoide, termina por bifurcación en 2 nervios hipogástricos, derecho e izquierdo, que separan en ángulo agudo, algo por debajo del promontorio. Estos pasan por detrás y a los lados del recto o de la vagina y el recto, bajo el peritoneo de los canales laterorrenales y terminan cada uno de ellos en el plexo hipogástrico inferior correspondiente. El plexo hipogástrico inferior. Existe uno a la derecha y otro a la izquierda, situados a ambos lados de la parte baja de la ampolla rectal. Es una lámina nerviosa que es fenestrada e irregular, que está orientada en sentido anteroposterior con una cara posterolateral o parietal y una cara anteromedial o visceral. Esta lámina es aproximadamente cuadrilátera con bordes irregulares, erizada por numerosos ramos. El plexo hipogástrico inferior constituye la armazón de las formaciones conjuntivo-nerviosas que están dispuestas en sentido sagital en el fondo de la pelvis. Este también está situado por encima del músculo elevador del ano, que sería el espacio pelvirrectal superior a los lados de las vísceras pelvianas. Y aquí podemos ver una imagen más aclaradora que nos da dónde está cada parte. El sistema simpático cefálico. El sistema simpático participa en la inervación vegetativa de la cabeza, vasomotricidad de los vasos encefálicos, inervación del iris, de las mucosas nasal, bucal y faringea, la inervación de las glándulas salivales. Las fibras preganglionares proceden en su conjunto de neuronas del asta lateral de los primeros mielómeros torácicos. Las fibras ascienden por el tronco simpático cervical y estas hacen sinapsis en el ganglio cervical superior. Las postganglionares parten de los cuerpos neuronales ubicados en el ganglio cervical superior y se distribuyen a través de los nervios carotídeos interno y externo. Los periféricos pues están anexados a los nervios craneales y se estudian con ellos. La porción parasimpática. Esta división del sistema nervioso autónomo está íntimamente relacionada con el sistema nervioso central.
considerando sus centros y las vías que parten de ella, pero al igual que la porción simpática, asegura que la inervación de los músculos lisos, glándulas o vísceras, donde se localizan las fibras antagonistas pertenecientes a la porción simpática del sistema nervioso autónomo, pues los centros parasimpáticos del sistema nervioso central ya los hemos descrito, y las vías que de él emergen son en su mayoría motoras, con excepción de las fibras sensitivas del vago. Al igual que lo que sucede con las simpáticas, todas tienen dos neuronas y las parasimpáticas presentan dos orígenes, craneal en el tronco encefálico y espinal en la médula sacra. Aquí podemos ver un ejemplo del sistema parasimpático craneal. El parasimpático sacro, pues sus fibras preganglionares se originan en los centros sacros y abandonan la médula espinal siguiendo los ramos comunicantes blancos y sin hacer sinapsis en el tronco simpático sacro. Se incorporan a las ramas anteriores de los nervios sacros S2, S3 y S4, formando los nervios erectores o esplácnicos pelvianos, que se unen al plexo hipogástrico. Los nervios pelvianos ejercen su acción sobre los sistemas genital y urinario y el sector terminal del sistema digestivo a partir del ángulo cólico izquierdo hacia su extremo distal. Los neurotransmisores del sistema nervioso vegetativo, pues la transmisión sináptica entre las neuronas preganglionares y postganglionares a nivel de los ganglios se efectúa mediante la acetilcolina, ya se trate de las porciones simpática o parasimpática. Para la porción simpática, el neurotransmisor es la noradrenalina, mientras que la parasimpática es la acetilcolina. En los efectores se requieren que de adrenalina o andronoceptivos se distinguen dos tipos de receptores, A y B, y estas nociones generales comprenden excepciones. Las fibras simpáticas y posganglionares de ciertas glándulas sudoríparas y las de los vasos musculares tienen por transmisor químico a la acetilcolina y por su parte en los efectores que requieren la acetilcolina se observan dos tipos de receptores, los nicotínicos y los muscarínicos. Pues hemos sacado nuestra bibliografía del libro de Anatomía Humana de Latarjet y Ruiz Liard de la cuarta edición del tomo 1. Muchas gracias por su atención. No se olviden darnos un like que la verdad nos va a ayudar bastante y esperemos que les haya gustado. Gracias.